Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo cómo agregarle un teclado USB a cualquier proyecto que tengamos. Así que comencemos. Bueno, como vemos, acá tengo un teclado USB convencional de toda la vida y tiene el problema de que justamente es USB. Y esto nos impide conectarlo de manera sencilla a nuestros proyectos. Supongamos que queremos hacer la interfaz a través de un teclado con algún proyecto en el que queremos simular una especie de consola, o que queremos usar las flechas, o que queremos simplemente usar un teclado como método de entrada hacia un control. Bueno, no lo podemos hacer porque la mayoría de microcontroladores no tienen la capacidad de ser host USB, que es lo que se necesita para poder conectarle un dispositivo USB. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en el video de hoy es implementar un conversor que transforme una interfaz USB típica a una interfaz serie tradicional que cualquier microcontrolador puede interpretar y leer correctamente. Con esto lo que vamos a hacer es que cualquier proyecto que tengamos dando vueltas por ahí, que únicamente tiene una entrada serie, le podemos poner un conversor de por medio y ya enchufarle un teclado USB. Los teclados antiguos, que eran PS2, sí eran más sencillos de adaptar a cualquier microcontrolador, pero con la aparición de los teclados USB, esa facilidad un poco que se fue. Los microcontroladores de gama media y alta implementan host USB que podemos utilizar. Sin embargo, esos microcontroladores tienden a ser más caros y no son los que usamos en el día a día en nuestros proyectos. Sin embargo, hace unos años, con la aparición de la Raspberry Pi Pico, también aparecieron las PIO, que son entradas y salidas programables. Básicamente, PIO son dos periféricos que tiene cada una de estas Raspberry Pi Pico, que lo que tienen adentro es todo lo que ven en esta imagen. Tienen una memoria donde se almacenan las instrucciones, tienen FIFOs y tienen máquinas de estados que pueden interactuar con las entradas y salidas del microcontrolador. La magia de esto es que cada vez se parece más a un, llamémosle, nanocontrolador, por irnos más chico que microcontrolador, nanocontrolador, que básicamente tiene una serie de instrucciones que están en Assembler, que las escribimos nosotros, y a través de las cuales podemos interactuar de manera muy rápida con entradas y salidas que nosotros designemos. Hay videos enteros explicando cómo funciona esto y son relativamente complejos a lo que estamos acostumbrados si venimos trabajando únicamente en C, porque bueno, obviamente todo esto es Assembler y se maneja con los tiempos de Assembler y con todo el acceso de bajo nivel que tiene Assembler, y no de manera tan sencilla. Pero bueno, si alguien está interesado, yo les voy a dejar este artículo. Y además, en la documentación oficial del RP2040 hay información sobre cómo se implementan las máquinas de estado. Y en YouTube hay un montón de videos, sobre todo en inglés, que implementan diferentes funcionalidades con estos dos periféricos llamados PIO. Es más, acá fíjense en este artículo, implementan lo que hicimos en un video pasado de los NeoPixels. Acá lo están implementando directamente en hardware en los PIO. Así que nada, muy pero muy interesante. Esto es más, lo podríamos hacer nosotros, sería una buena idea para un próximo video. Así que bueno, si les interesa, lo podemos llegar a hacer. ¿Por qué nos interesan los PIOs a nosotros? A nosotros nos interesan por la razón de que se puede implementar usando los dos PIOs que tiene la Raspberry Pi Pico, o sea el microcontrolador RP2040, se puede implementar un dispositivo host USB. Esto es fantástico porque en un microcontrolador que es muy accesible y que se encuentra fácilmente en tiendas online, inclusive locales, y que es popular, podemos implementar que sea host USB. Es más, este proyecto soportaría que funcione como hub y que funcione como dispositivo. En nuestro caso, lo único que nos interesa es que funcione como host. Y es más, lo que vamos a hacer es copiar este proyecto, vamos a tratar de dejarlo funcionando y después le vamos a agregar la funcionalidad de que retransmita los datos que lee acá, los retransmita por un puerto tradicional serie. Lo primero que vamos a hacer es implementar el hardware. Así que, si nos vamos acá a la parte de este proyecto, nos dice que utiliza 2 GPIO para las líneas de más y de menos del USB.
Y más arriba nos dice que por defecto vienen en GP0 y en GP1, es decir, en los dos primeros pines. Y nosotros vamos a hacer uso de esto porque ya está todo configurado y porque nos da la probabilidad más alta de que funcione y no tengo razón en este momento para cambiarlo. Nos dice que hay que conectarlos a los data más y data menos con resistencias de 22 ohm en serie. Ahora vamos a ver que yo no tenía resistencia de 22 ohm, sí tenía de 10 ohms, así que nada, puse 2 en serie. No es lo ideal, para nada ideal en una línea USB hacer eso, pero estamos hablando de un teclado USB, no va a pasar nada porque haga esto. Pero bueno, tengan en cuenta de que lo ideal sería poner una sola resistencia y ya está. Bueno, acá estamos en Altium, el proyecto lo tengo desordenado porque lo estaba usando para hacer pruebas nomás y no me puse a organizarlo. Y además hay muchas cosas que no vamos a usar hoy porque la placa que hice y que mandé a fabricar tiene muchísimas más cosas de las que vamos a utilizar hoy. Porque nada, quería que sea una placa bastante versátil. Lo que vamos a usar hoy principalmente, y de vuelta, perdonen por el desorden, es esta partecita. Que acá lo que tenemos es un conector USB-A hembra para enchufarle un teclado de toda la vida. Tenemos un capacitorcito de desacople de 100 microfaradios, o sea, bastante grande. Esto lo dicen las recomendaciones de diseño de host USB. Hay diferentes dando vuelta con diferentes valores. Bueno, yo elegí 100 microfaradios, que me parece que va a estar bien para un teclado más que de sobra. Y tenemos que ponerle, si queremos ser buenos, siguiendo la normativa y las recomendaciones, le tenemos que poner un pequeño ferrite para que haga de filtrado y que nos desacople la línea de alimentación del host con los 5 voltios de nuestro sistema. Acá si ustedes no tienen esto pueden poner un corto y va a andar igual y no hay problema. Tenemos data menos y data más como par diferencial y acá tenemos de vuelta un protector, un TBS cuádruple que estamos usando únicamente para proteger nuestro microcontrolador, que es el que va a ir conectado acá y que es el RP2040 en versión módulo Raspberry Pi Pico, que lo tenemos acá. Lo que nos importa a nosotros de todo esto es USB-P y USB-N, estos dos. Fíjense que tenemos a GP0, tenemos USB-P y a GP1 tenemos USB-N. Es decir, que si ustedes quisieran construir esto de manera muy sencilla, el D- lo conectan a GP0 a través de una resistencia de 22 ohms y el D+ lo conectan a GP0 con una resistencia de 22 ohms y chao, fin del asunto. Acá porque esta plaquita yo le quería poner algo de protección y quería ponerle bien las resistencias y qué sé yo. Tiene más cosas, pero no son para nada necesarias. Y acá tenemos la parte de alimentación de la plaquita, que bueno, no es más que entrarle con, en este caso yo le estoy entrando con 5 voltios, como esta placa, la Raspberry Pi 2040 ya tiene un convertidor buck boost adentro, no es para nada exigente en cuanto a alimentación, así que fantástico por ese lado. Acá tengo la plaquita armada en Altium de vuelta, tiene muchas cosas, esta placa tiene un RS485 y tiene una salida Vigant que no vienen al caso para este proyecto. Lo que sí voy a hacer es esconder el Polygon Pur. Y lo que tenemos acá es el conector USB. Acá tenemos el TBS que hace de protección a la línea. Tenemos el juego de resistencias de 10 ohms en serie, que forman 20 ohms en vez de una sola de 22 ohms, de vuelta porque no tenía, y que van directamente a los pads GPIO 0 y GPIO 1. Bien cortito toda la parte USB, esto está perfecto. No trae problema, funciona bien así y ya está. TBS alimentado con 3,3 voltios y el host USB viene a través de el capacitor de 100 microfaradios y a través del inductorcito bien chiquitito 0603, que si no tienen pueden poner un puente directamente y ya está. Todo el resto de esta placa es más que nada interfaz y para salida serie lo único que hice fue agregarle un 74HC14 que está haciendo más que nada de buffer. Esto es una compuerta inversora y estoy doblemente invirtiendo el TX y el RX porque la señal que necesitaba que salga tenía que ser de 5 voltios y la que entra al RP2040 tiene que ser de 3,3 y en vez de poner algún conversor activo simplemente decidí bufferear las salidas con una doble inversión y chao. ¿Es lo más elegante? No, para nada.
pero es lo que tenía a mano, es la parte que pude conseguir acá en la casa de electrónica y va a funcionar lo suficientemente bien. No es lo importante de este proyecto, pero bueno, entrada USB, protegida con 2 resistencias en el caso de que alguien se mande alguna macana para no freír todo instantáneamente. Y después de ahí salen... Y después de ahí sale hasta acá, hasta la patita de un micro. Y del otro lado, USB RX. También viene acá hasta la patita de la placa. Si lo vemos esto en 3D... Si lo vemos esto en 3D, queda bastante bien. Y acá va soldado el módulo de la Raspberry Pi Pico. Y ya está, no tiene mucha más ciencia que esto. Así que vamos ahora sí a ver el sponsor del video, que es con quien realicé las placas. Y si hablamos de sponsor del video, tenemos que hablar de PCBWay. PCBWay es una empresa que está hace más de 9 años en la industria y con la cual he trabajado muchísimas veces y a la cual siempre le mando a fabricar placas para los videos. Por ejemplo, esta placa medía 66 milímetros por 32 y yo pedí como 25 porque quería tener de más de sobra. Vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 21 dólares los PCBs. Ahora, si yo hubiese pedido 10, seguramente tenga la oferta de 5 dólares. O sea, nos sale increíblemente barato realizar placas. Mi consejo es que se junten con amigos, cada uno cargue sus placas que vienen en descuento por 5 dólares y que después en una sola cuenta las envíen todas en un solo paquete. Entonces este shipping, que es lo más caro en la mayoría de las veces, o al menos acá en Argentina, lo que pueden hacer es juntarse varios, pedir todas placas baratas y las mandan en un solo paquete. Total, en tanto sea menor al peso mínimo que hace que esto se incremente, van a pagar lo mismo de envío y van a poder mandar más placas juntas. Muchas gracias PCBWay por ser el sponsor del video. Bueno, acá ya tengo las placas como me vinieron de PCBWay, la verdad que las pedí en azul y estoy súper conforme con el resultado, quedaron muy facheras y la verdad que van a ser más que funcionales. Lo que hice fue armar una con las partes de este video y unas partes más para hacer unas pruebas, así que lo que vamos a hacer ahora es lo importante, el software. Así que, ¿por qué no volvemos a la compu? Bien, lo que vamos a tener que hacer ahora es instalar el Pico SDK, que es el Software Development Kit que tenemos que utilizar para programar la RP2040. En este caso yo voy a estar usando el setup de Windows porque estoy en Windows. Si están en Linux o en Mac debe haber otra guía que los cubra. Yo en este caso voy a estar mostrando esta porque para Windows solía ser lo más complicado instalarlo, incluso mucho más complicado que en Linux o que en Mac. Pero bueno, con esta actualización que hicieron, nada, es un instalador de un solo clic. Nos vamos a Releases. Nos venimos acá a Pico Setup Windows 64 Standalone. Le damos, lo descargamos, lo abrimos, siguiente, 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 como cualquier instalador. Y se nos instala todo. Lo que va a hacer es instalar Visual Studio Code, si es que ya no está instalado. Va a instalar el Pico SDK, va a configurar todas las variables de entorno. Y nos va a dejar todo listo como para empezar a programar. Lo que vamos a hacer ahora es copiarnos la URL del Pico Pio USB y también nos vamos a crear una carpeta, en este caso yo la puse en el disco de Pico, donde vamos a copiar el proyecto de Pico Pio USB y también abrí la carpeta de ejemplos, que se instala por defecto con el SDK de Pico, porque vamos a necesitar copiar unos archivos de acá. Así que ahora yo me voy a ir hacia donde está mi carpeta y lo que voy a hacer es con git clonar el proyecto. Si no tienen instalado git, lo instalan y ya está. Y ya tenemos descargado el proyecto. Como vemos, acá en el VS Code no hay nada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la carpeta de ejemplos. En la carpeta de ejemplos vamos a agarrar el .vs Code del Pico Examples. Fíjense que acá tiene un montón de configuraciones. Y lo vamos a pegar en esta carpeta de ejemplos. Ahora nos vamos a ir al simbolito de Windows y vamos a abrir Pico Visual Studio Code, que es lo que se nos acabaría de instalar. Y en este caso yo probablemente ya tenga abierto el proyecto porque lo estuve probando antes de tiempo, obviamente, para asegurarme de que todo funcionara correctamente. Lo que vamos a hacer es darle a Open Folder. Nos vamos a venir a la carpeta
donde descargamos, nos vamos a ejemplos y seleccionamos la carpeta de ejemplos. Es esa la que tenemos que abrir, la de ejemplos. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Capture HID Report. Nos venimos acá y nos fijamos que acá abajo diga Pico ARM GCC. Si nos lo pregunta o no está configurado eso, seleccionamos Pico ARM GCC, que es el kit que tenemos que usar. Nos vamos a la parte de Make. Acá lo primero que hay que hacer es darle a Configure All Projects. Y si queremos le podemos dar a Build All Projects. Y eso nos va a hacer la build de todos los proyectos que están en la carpeta esta, que creo que son 3. Bien, ya terminó la compilación, así que nos venimos a Build. Vamos a agarrar Capture HID Report. Y lo que nos interesa es este archivo UF2. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es agarrar la Raspberry Pi Pico, mantener apretado el botón de boot que tiene mientras conectamos el cable USB. Eso lo va a poner en modo de booteo. Y lo que nos va a aparecer acá es como si fuera un disco externo o un pendrive en Windows. Lo que vamos a hacer ahora es arrastrar el archivo este UF2. Lo vamos a arrastrar hasta la carpeta, se va a copiar y automáticamente se va a desconectar el dispositivo. Y lo que sucedió es que me confundí del proyecto que quería probar. Tenemos que hacer el de Host HID to Device. Así que nada, cerramos el de Capture HID Report. Nos vamos a Host HID to Device. Y ahora sí, volvemos a repetir lo mismo. Esto de desconectar el cable, mantener apretado el botón y conectar el cable de vuelta. No pasa nada. Ahí va. Corro esto un poquito para acá si no se me va. Host HID to Device, U2F, lo copiamos. Esperamos a que cargue. Y ya estaría. Podemos abrir el Device Manager. Vemos que tenemos un puerto serie. El COM12, no sé a qué velocidad estará, si 9600 o 115200, la verdad no lo recuerdo. Y lo que voy a hacer ahora es enchufarle a nuestro aparato un teclado USB y estaba en 9600 efectivamente. Así que ahora lo que tengo es conectado un teclado físico de verdad a nuestro dispositivo. Y nuestro dispositivo está mediante un puerto COM emulado en la misma placa, o sea por USB. Esta placa no tiene un conversor serie USB, sino que el serie que está viendo Windows lo está generando el mismo micro. Y acá ya tenemos en una terminal serie tradicional de toda la vida. Estamos viendo que en el COM12 9600 baudios nos aparece el reporte. Yo ahora voy a empezar a tipear. Y fíjense que hasta puedo borrar. Y yo todo esto lo estoy haciendo desde un teclado que no es el de mi compu. Fíjense, si yo aprieto el 2, aparece el 2. Yo aprieto el Enter, aparece el Enter. Y si yo borro, me borra. Es decir que este teclado, que está únicamente conectado a mi placa, está funcionando perfectamente de manera independiente. Lo único que nos resta hacer entonces es lograr de alguna manera que esto que está pasando desde USB a nuestro dispositivo y después por un puerto COM virtual que está únicamente generado en la conexión USB hacia la PC, que en vez de ser que se quede en un COM virtual, yo quiero que salga por un puerto físico. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, para eso yo ya tengo un machete hecho acá. Toda esta primera parte queda más o menos igual, pero tenemos que incluir las librerías de hardware correspondientes, que son GPIO y UART. Vamos a incluir algunas definiciones sobre qué UART vamos a usar. Vamos a usar el 0 a 115200, 8N1 y pines 2 y 13 son los que elegí yo para mi placa. Vamos a implementar una función que inicialice todo lo que es UART, que se llama initUART, que lo que hace es iniciar UART,
Ward 0 a 115.200. Le asigna los pines, las funciones de Ward. Una vez que le asignan los pines, las funciones de Ward, desactiva cualquier función de control de flujo por hardware. Configura el formato, desactiva el FIFO y acá nos escribe simplemente unas pruebas que no son necesarias. Esto sería para chequear si Ward te están dando, no lo vamos a dejar. Bien, ya tenemos la configuración de Ward y ahora lo único que tenemos que hacer es lanzarla. Fíjense que acá, por si no lo sabían, el RP2040 tiene dos núcleos. Lo que vamos a hacer es cuando está arrancando el Core 0, vamos a decirle que antes de iniciar el puerto USB 0, que nos inicie el Ward. Y nos vamos a venir hacia donde tenemos toda la parte de teclado, que es la que nos interesa a nosotros, que es por acá. Cuando viene un reporte desde el dispositivo USB y se encuentra una tecla nueva, y si la tecla es distinta del final de un carácter nulo, acá es donde se envía, mediante esta funcioncita, se envía a nuestro puerto serie virtual. Lo que nosotros vamos a aprovechar es, para acá, mandarlo por el puerto serie físico. Lo único que tenemos que agregar es esto. Vamos a poner un carácter en el Ward 0, que es el que vamos a estar usando, y qué carácter, el que se acaba de leer y de mapear a un carácter ASCII desde el teclado. Y eso sería todo lo que habría que hacer. Así que le voy a dar a guardar. Voy a CMake, ya está todo configurado, así que le puedo dar a Build directamente. Ya está, así que vamos a hacer de vuelta el mismo truquito. Arrastramos el archivo hasta la carpeta del Raspberry Pi Pico y ya estaría conectado. Lo que voy a hacer ahora es conectarle un analizador lógico a la salida de mi placa en el puerto serie, y lo que deberíamos observar es que está transmitiendo lo que está recibiendo por el teclado, y que es lo mismo que deberíamos ver en el puerto serie virtual. Así que vamos a hacer eso. Bueno, acá ya conecté el analizador lógico que está acá fuera de cámara a el pin de salida, o sea, el pin de TX de este microcontrolador, que lo que va a hacer es recibir mediante el teclado USB acá conectado los caracteres y los va a reenviar por el puerto serie, que vamos a poder observar nosotros acá mediante el programa. Así que lo que voy a hacer es darle play y voy a tipear unas cosas y vamos a ver cómo los datos comienzan a aparecer en la pantalla. Bien, como vemos, ahí tipié hola y dos signos de admiración. Y acá en el canal 0 tengo un decodificador serial, que es por eso que estamos viendo la decodificación. Y si le damos zoom, acá tenemos la transmisión de la H mayúscula, es decir que el shift está funcionando. Si nos venimos más para acá, acá vamos a tener la O. Y como vemos, esto ya está transmitiendo el puerto serie directamente del teclado, es decir que estamos haciendo una especie de conversión desde USB a serial. En este caso de un dispositivo que es el teclado, pero podría ser también un mouse. Está implementado en el ejemplo, así que eso también lo podemos usar si queremos. Si yo pongo acá el modo de consola, nada, me aparece como si hubiera escrito directamente en una consola. Y todo esto lo estoy mandando a 115.200 bits por segundo, o sea que es una velocidad bastante alta y que se puede usar muy fácilmente en cualquier proyecto de hoy en día, y si no, se la podemos cambiar muy fácil desde Visual Studio Code. Así que bueno, esto fue todo. Creo que el proyecto es bastante útil, con unas modificaciones muy pequeñas al código de ejemplo ya lo logramos hacer funcionar. Y me parece, nada, que está bueno tener esto porque simplifica un montón de cosas y nos va a permitir implementar proyectos más interesantes todavía. Porque bueno, ahora ya tenemos un teclado funcionando, pero así como tenemos un teclado podemos tener un mouse. Así que nada, la verdad que me está bueno, me da pie para pensar algún otro proyecto que pueda usar un teclado. Es más, si queremos hacer algo que sea standalone, digamos, que no necesite de ninguna PC ni de nada más, tener una interfaz de teclado con la cual interactuar está bastante bueno. Así que nada, gente, espero que este video les haya gustado, que les haya servido, que les parezca útil. Les voy a dejar en la descripción todos los links que fuimos usando y les voy a dejar también un archivo con las funciones que yo agregué acá
para poder configurar el UART. Así que bueno, gente, ya saben, si tienen alguna duda o un comentario, para eso están justamente la caja de los comentarios de YouTube. Si alguien tiene interés en comprar alguna placa de esta, ya sea la placa suelta o la placa con los componentes ya soldados funcionando así, me puede contactar al mail que les dejo en la descripción, o si tienen alguna idea de algún proyecto que quieren hacer, también lo pueden hacer al mismo correo. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. De vuelta, muchísimas gracias a PCBWay por ser el sponsor del video. Y bueno, gente, nos estaremos viendo. Así que soy Juan y hasta la próxima. Chau, chau.